bendición por la lectura de la Torá. Barú atá Adonai, Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu torato. Barú atá Adonai noten a Torá. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos concediste la Torá. Bendito seas por nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, en esta mañana, pues gracias al Eterno, siempre que me corresponde, esta parte me hace acordar ya hace como unos 45 años atrás, hablo de mis tiempos, ¿no? Entonces, cuando también tenía la oportunidad de tener un programa radial por ondas del Carare de Caracol, de media hora, entonces, cómo nosotros distribuíamos el tiempo para que me alcanzara para todo el programa que estábamos diseñando en ese tiempo. Y ahora me acuerdo también, pues, que estamos aquí celebrando este Corbanó todos los días también, de lunes a viernes, y me alegro por los hermanos que a diario se conectan y espero que esto lo implementemos más y más cada día. Yo sé que hay hermanos tal vez de Bucaramanga, los hermanos que están allí, que también ellos nos dan la enseñanza del Corbanó, son líderes allí en Bucaramanga, puedan allí en las reuniones de la congregación Los Chabá anunciar este Corbanó para que muchos hermanos se puedan conectar y en Bogotá, porque vemos que cada día van llegando familias nuevas y ellos pues no saben que tenemos este servicio todos los días a las 10 de la mañana. Y yo sé que esto se puede hacer porque la hermana, el hermano, yo sé que hay muchos hermanos que están trabajando, tienen su celular y tienen sus audios y se colocan sus audios allí para escuchar el Corbanó. Las hermanas prenden el celular o lo que tienen allí mientras están preparando el almuerzo, sus quehaceres allí y están escuchando también. Todo esto es importante porque siempre escuchamos a nuestros hermanos líderes muy apreciados y dando unas hermosas enseñanzas en el Corbanó de bendición para toda la congregación, de Israel. Entonces yo invito siempre a mis hermanos para que nosotros fomentemos acerca del Corbanó, comencemos a avisarle a los hermanos y aún hasta nuestras familias para que ellos puedan conectarse. Yo me acuerdo cuando yo tenía el programa, muchas veces hasta los hermanos de la congregación adventista y muchas congregaciones diferentes se conectaban allí al programa porque me mandaban en la semana unas 30, 40 cartas que recibía de testimonio y bueno, de muchas palabras maravillosas de las personas que se conectaban allí en la radio a escuchar el programa. Entonces, en esta mañana, hermanos, yo insisto para que todos estemos dispuestos a apoyar este programa de Corbanó, que ahora ya tenemos 25, a veces subimos hasta 30 y más, que lleguemos el tiempo de tener 50 y más de personas que se conectan en este tiempo de Corbanó. Es una bendición grande y oramos siempre. Invito a los hermanos líderes y a todos los hermanos que oremos por esta bendición que estamos recibiendo cada día y por este programa de Corbanó, que es la enseñanza de la palabra. Estamos, hermanos, estudiando todavía el libro
del patriarca Job. Vamos en el capítulo 29. Ya estamos acercándonos al final, que son 42 capítulos. Ya vamos en el 29 y cada capítulo vemos que hay muchas enseñanzas muy maravillosas para todos y las escuchamos, estamos dispuestos a recibirlas. Entonces, en el capítulo 29 me corresponde del verso 1 hasta el verso 11. Aquí este patriarca está haciendo énfasis o está recordando acerca de su vida pasada, cómo fue sus tiempos pasados antes de estar en esta tribulación. Entonces miramos cómo él recuerda su vida, sus tiempos, y él dice así: en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashia. Verso 1 dice: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Elohim me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, y en cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Elohim velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pies con leche y la piedra o las rocas derramaban ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento? Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se apagaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Mire, él estaba recordando los tiempos de su vida cuando él era un hombre muy importante allí en la provincia donde él vivía, con todas sus vamos a decir, sus posesiones. A pesar de todo, era un hombre muy íntegro a las demás personas. Dice que él ayudaba al pobre, a la viuda, al necesitado. También dice que los jóvenes le brindaban reverencia. Cuando él llegaba, los ancianos se callaban porque querían escucharlo. Y al escuchar sus palabras, le decían bienaventurado y daban testimonio también de su vida. Todos estos recuerdos venían a él en el momento de su aflicción. A veces en este momento pienso de que todos nosotros también tenemos un pasado en nuestras vidas para recordar. Tal vez usted en este momento que está sentado o está allí escuchando, traiga a su mente, a su vida, sus momentos, muchas veces de infancia. ¿En qué, cuáles fueron su vida? ¿Cuáles fueron esos momentos? Muchas personas pudieron tener momentos, o sea, una vida buena, de abundancia. Otros pueden haber tenido una vida como regular, otros una vida de escasez, de dificultades. Pero todos tenemos un pasado, como decía el pastor Ferley cuando daba el testimonio el día del Shabbat, hablando acerca del cumplimiento de sus 20 años de ministerio como pastor, y él decía que si nosotros
nos pusiéramos a escribir un libro acerca de lo que ha sido nuestra vida, tenemos muchos argumentos o tenemos mucho que escribir, muchas cosas que escribir, y escribiríamos un libro grande contando acerca de nuestras vidas, cómo fue nuestras vidas. Por eso es necesario a veces recordar nuestros tiempos y contarlos. Yo me acuerdo, yo siempre que viajo a Bogotá en el carro con mi hijo, el pastor Ferley, con sus niñas y su esposa, y bueno, y la hermana Emilia y mi esposa, yo me pongo a contarles a ellos acerca de mi vida, cómo fue mi infancia, y eso pasamos todo el camino casi hablándoles acerca, porque que nuestros hijos, nuestros nietos conozcan cuál fue nuestra infancia, cómo vivimos, cómo estuvimos nosotros en la vida, para que ellos reaccionen y miren que muchas veces la vida que pasamos nosotros, a veces, como digo, de abundancia, de regular o de escasez, ellos piensen y digan, bueno, gracias al Eterno porque ahora estamos teniendo una vida mejor. Ya ellos tendrán que contarle a sus hijos y a sus nietos también de su tiempo pasado, de su vida. Entonces, hay una anécdota que yo me acuerdo. Cuando mi infancia, yo pues me levanté en una vida muy buena porque gracias al Eterno, mi madre era una mujer cabeza de familia y ella me crió, ella me contaba, yo tenía unos 6 meses, ella fue a llegar donde unas personas de mucha comodidad, ricos, y me crié con ellos, tenía todo, como vemos en la Biblia, por ejemplo, el recuento que hace Esteban en el capítulo 7 de los Hechos, él allí cuando está en el momento que está allí acusado y están dándole piedra allí, él está haciendo un recuento de todos, la vida de todos nuestros patriarcas. Él comienza a contar la vida de ellos como un recuento, y entonces me hizo acordar de la vida de Moche, que aunque nació de una familia humilde, se crió en un palacio como un príncipe. ¿Eh? Y llegó, después de ser un príncipe en un palacio, llegó a ser un pastor de ovejas por allá en el campo. Y después de ser un pastor de ovejas en el campo, hubo un llamamiento divino y llegó a ser un gran líder de una gran nación. Entonces, es un cuento, es una historia que comienza a medirse y a escucharla nosotros, todas las historias de nuestros patriarcas, del patriarca Abraham, del patriarca Isaac, de Jacob, bueno, de todos estos hombres, de David, que él era también un pastor y llegó a ser un rey en Israel. Entonces, allí me crié bien, llegué a estar, viví en Puerto Berrío, Antioquia, una hacienda muy grande. Me acuerdo, ya tenía unos 12 años, yo era allí un joven, bueno, importante allí en ese lugar. Y un día cuando ya conocí el camino del Señor en el cristianismo, entonces me llamó mi patrón que era y mi padre, que era porque ellos me criaron, y me dijo, bueno, si usted escoja, ¿quiere seguir esa religión de los evangélicos o quiere seguir con nosotros? Mira usted, ¿qué escoges? Con ellos tenía muchas comodidades. Vivía como un príncipe yo allí. Y ya me iba al otro extremo, pero yo como había conocido en ese momento al Señor y estaba en mi primer amor, que vamos a ver más adelante, yo dije, no, sigo al Señor. Y me acuerdo que ese día entonces ya me dieron la liquidación, él no me dijo nada y salí con mi mamá los dos solitos a tener que ir como Moisés a un campo, a trabajar en el campo, que yo nunca había trabajado en el campo.
y miramos que uno tiene muchas historias que contar. ¿Sí? Y de allí fue que cuando conocí yo el camino que me condujo en el tiempo de nuestra cristiandad y ya tenía unos 15 años. Entonces yo a veces pienso, Moche despreció todo allí, ser príncipe, él era el príncipe, tenía todas las comodidades, pero cuando él vio cómo maltrataban a sus hermanos, ya se reconoció y en su corazón él sentía que él pertenecía a ese pueblo que lo maltrataban. Entonces él despreció ser príncipe, a tener todas sus comodidades y se fue al desierto y ahí siguió hasta ser un pastor de ovejas por allá en el campo, hasta que el Eterno lo llamó para guiar a su pueblo y ser un gran líder. Entonces nosotros miramos las historias, lo que el patriarca está contando acerca de su vida, que él también era un hombre muy importante allí. Él daba buenos consejos, los ancianos y todos lo querían escuchar y le decían bienaventurado. Qué bonitas enseñanzas cuando llega aquí el patriarca Jo o el hermano Jo aquí a la provincia. Todos se reúnen porque queremos escucharlo. Todas estas cosas se acordaba él en ese momento de tribulación, de lucha, y yo creo que esto le daba como fuerzas, ánimo, de ver de que había tenido unas grandes bendiciones y que si vencía podía volverlas a tener. Entonces miramos que hay muchas, la Biblia habla, por ejemplo, también el apóstol, vamos a decir, Pablo, también en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde habla sobre la fe, también habla sobre un recuento sobre todos nuestros patriarcas. Ya él comienza a hablar desde Abel, de ahí para acá, acá el recuento de cada uno de nuestros patriarcas, de nuestros antepasados, y él comienza a dar un recuento en su vida. Ahora, como dije, todos tenemos una historia muchas veces en nuestra vida. Como le decía, yo siempre cuando estoy con mis hijos, mis nietos, al pastor Jacob también a veces me pongo a contarle y a escuchar la historia de mi vida antes de conocer y después de que ya conocí en el cristianismo, toda la vida que uno también tuve allí, tuve tiempos de mucha bendición en muchos lugares, tiempos también de fuertes tribulaciones, luchas, porque todas las tenemos, hermanos. Ahora quisiera hacer una pregunta. Bueno, si recordamos nuestros tiempos pasados en nuestra niñez o juventud, vamos en este momento a recordar cómo llegamos nosotros. Mire, cómo llegamos nosotros al conocimiento de la casa de Israel. ¿Dónde se encontraba usted? ¿Cómo hizo para llegar? También es algo especial que tenemos porque es un testimonio que nosotros podemos hablar con nuestros hermanos o con nuestros hijos, con nuestros nietos también y contarles cómo el Eterno trató con nosotros, dónde nos encontrábamos. Puede ser que usted diga, yo estaba en tal congregación, en tal otra, porque la Escritura dice que el Eterno está trayendo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Está recogiendo a su pueblo para que estemos preparados como la casa de Israel, a su rebaño, a su rebaño. Por eso Él es el pastor de las ovejas, Él es la puerta del corral. Entonces, ¿cómo llegamos al corral? ¿Cómo llegamos nosotros a ser participantes de la casa de Israel? Entonces, todos tenemos tal vez también
un testimonio, algo, pues yo hice así, a mí me tocó así, a mí me tocó así. ¿Sí ve? Escuchábamos al pastor Ferley, el chaval me, yo siempre me impacta, no porque sea mi hijo, su testimonio y su forma de trabajar. Y él se pone a contar su testimonio, su vida de cómo él comenzó, hasta cómo llegó a la casa de Israel. Y así es. Yo quiero decir, sí, cuando comenzaron ellos primero para decirles, no me avergüenzo y a veces pido perdón porque yo fui una persona muy incrédula, en otras palabras, muchas veces a la Torá, porque como había sido levantado en una mente cristiana, gregoriana, entonces yo tenía una mente muy diferente a lo que era la Torá, a lo que eran los mandamientos y todo, y estaba involucrado pensando que ya en Jesús estaba completo porque poníamos un texto que dice que en Cristo estamos completos, en el cristianismo. Yo estoy completo en Cristo, yo no necesito nada ni nada. Una vez le hablaba a cierta persona, ahora y eso me dijo, no, hermano Humberto, yo en Cristo estoy completo, no necesito nada. Y ese era el pensamiento de uno y uno a veces es reacio como tal vez usted lo fue o muchas personas que nos escuchan pueden estar en esta condición, tambaleando a que sí será, que no será, que porque la escritura dice aquí así, porque Pablo dice así y porque está así. Todas estas cosas vienen a la mente y entonces por eso pregunto, ¿cómo llegó usted y dónde estaba cuando llegó a la casa de Israel? Entonces, así fue que hubo esos y muchas veces altercados con el pastor Ferley y con otros hermanos que no vivía yo en Bogotá, vivía en un pueblo y siempre subía a Bogotá y cuando subía ellos me decían y yo les discutía hasta media hora o una hora. Yo les discutía y llegaba a la casa y le decía a mi esposa, ¿cómo le parece, Carmen? Ya lo que Ferley, ya que ellos están por allá, que es que volvieron a la ley, salieron de la gracia y se metieron que es que a la ley. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Y entonces, uy, ¿verdad? Le dije, sí, ya ahora dice que es que hay que guardar sábado y que no se puede comer carne de cerdo y de esto, sabiendo que la escritura dice que por la oración los alimentos son limpios. Mire, la dureza del corazón. Bueno, esto es un comienzo, uno mira, por eso uno comienza a retroceder la historia de uno y entonces ya cuando ya comenzamos a entender, pero estábamos en el dualismo, creyendo que Jesús era uno y que el Padre era otro, y teníamos muchas formas de cómo mostrar y combatir contra esto. Y así fue que cuando llegó el hermano Diego a Bogotá a visitar al pastor Ferley, hubo un enfrentamiento muy fuerte en la congregación con el hermano Diego por la unicidad. Él mostrándonos que Yeshua era Elohim, era Yahweh y nosotros que no. Y hubo un enfrentamiento y yo me acuerdo que ya entonces se puso la congregación así. Y esto es lo que a veces uno mira, que en muchas partes, yo tengo varios pastores que son amigos míos de mi época, y cuando he hablado con ellos, ellos entienden la Torá. Pero ¿qué me dicen? Me dicen, hermano Humberto, yo tengo tantos creyentes, si yo me pongo a enseñarle eso, se me van. ¿Y de qué vivo? Si ellos son los que me sostienen con sus diezmos, si se van, ¿de qué vivo?
mire usted, muchos están por el dinero, por el sustento, y hay muchos que se han desprendido. Y mire usted que aunque había una congregación como de 60, más o menos, cuando el pastor hizo su decisión, salió con los que entendieron y los demás quedamos. A mí a veces me duele porque yo no lo apoyé en ese momento. Entonces quedamos rebeldes en la dualidad. Allí un grupo que no seguimos. Y seguimos allí sin saber para dónde coger y volteé aquí, volteé allá y a veces no sabíamos si éramos judíos o qué éramos. No había un alineamiento bien. Unos decían que éramos judíos, que teníamos que hacer lo que hacían los hermanos judíos y esto. Y bueno, ya cuando ya comencé ya a reaccionar y a estudiar, entonces ya comencé a entender la unicidad, comencé a entender las cosas del Eterno. Entonces ya, gracias al Eterno, y yo a veces le pido perdón al pastor Ferley porque, verdad, en ese tiempo le tocó a él solo. Muchos de nosotros, de su familia, no lo apoyamos. Pero me da por eso como esa alegría de que él no le interesó, arrancó. Él no miró que se le iban, ni cómo iba a vivir, ni nada. Arrancó. En la sala de la hermana Sara, allí comenzaron. Y mire que ya hace unos 8 años, o 10, no sé, 8 o 10 años, que arrancaron. Y vemos la bendición. Porque cuando una persona tiene la verdad os hará libres. Y eso fue lo que le dijo el Eterno a este gran líder llamado Josué. Le dice, mira que te mando que seas fuerte y valiente. No temas ni desmayes. Cuida de poner por obra todos mis mandamientos, estatutos y decretos que yo te ordeno hoy para que te vaya bien y seas prosperado. La prosperidad y la bendición está en creer que siempre cantamos el Shema y en el Shema nos muestra que el Eterno es uno y a veces creemos en 2 o en 3 o bueno, saben cuántos más. Pero cuando ya venimos a creerle al Eterno que Él es uno solo y que no hay otro, y que Él dice, antes de mí no ha sido formado otro, ni lo será después de mí, porque yo soy Elohim y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ahí podemos entender que si nosotros nos alineamos en la Torá, en su palabra, y le creemos al Eterno, entonces Él dice, todo lo que hagan prosperará, será bendición. Entonces, la prosperidad de un líder está en la palabra, en la Torá. Y yo por eso felicito al pastor Ferley, porque el Eterno lo ha bendecido grandemente. A pesar que ha tenido luchas, dificultades también, porque todo no es gloria. Muchas veces personas que quieren ser pastores, anhelan ser pastores, pero después de que ya tocan, ya como que, uy, esto es como difícil, tener que llevar las cargas. Yo miraba qué día que el día vamos a decir, el domingo, pues él lo saca para estar con su familia, para estar allí un momento de descanso con ellos, porque el Shabbat es el día que más les toca trabajar allí en la congregación. Entonces él dice, pues el domingo voy a sacarlo para descansar con mis niñas, con mi esposa y todo allí. Y a veces los hermanos tratan de llamarlo y todo, ¿sí ve? Entonces ahí miramos de que el trabajo es fuerte, el trabajo es duro, pero dice, por eso dice el Eterno, sé fuerte y sé valiente.
No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Entonces, cada uno tenemos un testimonio de a dónde hemos salido, de a dónde llegamos, cómo llegamos a la congregación. Yo veo muchos hermanos que llegan a la congregación, en la congregación muy contentos, alegres, bueno, con todas las pilas puestas. ¿Sí ve? Con todas las pilas puestas y sirviendo y todo en lo que sea. Oh, hermano, vea, qué bendición el hermano. No se pierde chaval, bueno, y en todo. Entonces hay que mirar cómo comenzaste tú en la congregación, contento, echado para adelante, no interesa. Yo veo a veces los hermanos que vienen desde arriba se me olvidó el nombre, del alto. La Calera, dice mi esposa, vienen de San Francisco, que queda más abajo, y de Villanueva vienen hermanos y todos los veo contentos y alegres que hacen un esfuerzo para llegar. Pero hay otra pregunta. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Tienes el mismo ánimo? ¿Tienes el mismo amor que cuando comenzaste o se ha ido apagando? Ha ido disminuyendo. Ya no eres el mismo cuando comenzaste que ahora. Hay que traer a la memoria esto. ¿Cómo estamos en el amor al eterno, en el amor a la congregación, a los hermanos, al líder? Porque debemos de amar a nuestro líder, respetarlo, ayudarlo en todas las cosas, hermanos. Moche era un hombre respetable en la congregación, pero a pesar de eso, habían muchos que no lo querían y hablaban mal de él. Pero no porque eso era todo, no. Una parte, otros lo querían y lo apreciaban a él por su trabajo, por su liderazgo, porque no había otro como él allí en Israel, un hombre manso, humilde, ¿sí? Que sabía tratar bien el rebaño, que cuando el rebaño se rebelaba, él en vez de ponerse a, como se dice, a boca con ellos, él se arrodillaba y le decía, Señor, perdona a tu pueblo. Mira que es que ellos son un poco necios, duros de corazón. Son testarudos, Señor, pero son tu pueblo, Señor. Tenga misericordia de ellos, porque son tu pueblo, son hijos tuyos. Tú los sacaste de Egipto. Y por eso cuando el pueblo se ponía un poco mal, él les recordaba, ¿de dónde te sacó de dónde lo sacó el Eterno? ¿No eran esclavos ustedes en Egipto? Algunos decían, no, ya teníamos comida, buena carne y estábamos bien, pero eran los que trabajaban en el palacio, eran los que vivían bien y esos eran los que se quejaban cuando veían que allí había como escasez de algo un poco, entonces se quejaban porque claro, en el palacio tenían buena comida y dormida y todo, pero los que les tocaba trabajar, hacer ladrillo, amasar ese barro con los pies y todos, ellos estaban bien porque ya habían descansado de ese trabajo. No todos murmuraban, no todos hablaban, algunos hermanos. Entonces, muchos apreciaban al profeta, al líder. Hermanos, entonces por eso es que nosotros tenemos que mirar cuál es nuestra vida en el momento. ¿Cuánto tiempo tiene usted de haber llegado a la casa de Israel? Pregúntese usted. Ya preguntamos, ¿cómo llegamos? ¿Cómo hizo usted para llegar a la casa de Israel? Ahora, ¿cómo fue su vida al principio cuando llegaste?
y cómo se encuentra ahora su vida. Hay un mensaje que lo voy a leer, pues no quise leer mucho porque es que estos capítulos que tenemos son largos. Por ejemplo, el libro de Hechos, el capítulo 7, donde Esteban habla sobre toda la historia, tiene 60. Y parece que el de Hebreos tiene como 40. Bueno, entonces no habría todo ese tiempo. Entonces, mire lo que dice el libro de Apocalipsis, el verso primero. Voy a leer hasta el verso 7. No lo voy a leer, sí dice. Y escribe al ángel de la congregación en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire lo que dice. Yo conozco tus obras. ¿Quién es el que conoce nuestras obras? El Eterno. Él conoce su vida. Nosotros no podemos engañarlo a él. Por eso es que la Biblia dice, no os engañéis. Elohim no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mire, hermano, trabajas fuerte en la congregación. Y paciencia, tienes paciencia. Que no puedes soportar a los malos, aquellos que mantienen hablando y muchas veces, a veces usted los tiene a un ladito porque llega y cuando comienza a hablar con ellos es hablando del prójimo o del líder o de esto, lo otro. No, entonces dice, no puedes soportar a los malos. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Sí ve? Aquellos que vienen a sembrar cizaña en la congregación, a hacerlo desviar a usted de la fe, a decirle que no, que lo que está enseñando aquí no es así, que es así como está enseñando Julano, o como está allí, o como yo enseño. Cuando usted escucha a una persona así, se diga a llamar apóstol, a llamar profeta, llamar como quiera llamarse, y usted ve que no está enseñando la Torá, los ha mirado y los ha llamado, los has hallado mentirosos. Dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a quién, a mi nombre, y no has desmayado. Ahí estamos, a pesar de todo. Pero en el verso 14 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Primer amor es cuando llegamos. Aunque llenas todos estos requisitos, pero ya no eres el mismo. Ya a veces vas a la congregación cuando quieras. Ya sientes pereza para esto, para lo otro. Ya no eres aquel que cuando llegabas a la congregación hay que arreglar sillas, hay que hacer esto, hermano. Le dice al encargado, hermano, ¿qué hay que hacer? ¿En qué podemos ayudar aquí? ¿Sí? Y ahora ya no. Te sientes retraído. Era el hermano que llegaba con el chofar a tocar, los hermanos que tengan el chofar, y ahora ya ni lo lleva a la congregación. ¿Sí? Pero es una persona que está en la congregación. ¿Sí ve? Entonces, ya no siente esto, entonces dice, hermano, has perdido tu primer amor. ¿Por qué has decaído, hermano? Ya no eres el mismo que comenzó. Entonces dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y entonces, ¿qué dice aquí? Haz techubá. Y haz las primeras obras. Oiga, haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Rúa le dice a la congregación. El que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces, la historia del patriarca, recordar su vida.
Hoy es el día en el cual debemos de recordar de a dónde salimos. Llegamos a la casa de Israel. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo eras cuando llegaste? ¿Eres lo mismo o has decaído? Si has decaído, ¿qué dice la Escritura? Has techubá. Vuelve, porque él dice que, Pablo dice que el Eterno quiere en la congregación fervientes en el Espíritu, fervientes, no perezosos. Hermanos, qué bueno que el Eterno nos corrija y nos dice, vea, si ustedes reconocen y hacen ticún, yo les perdono, sigan adelante, sean como al principio, no dejen su primer amor, sigan con ánimo, con alegría, que usted llegue a la congregación o esté con ese entusiasmo de estar allí para servir al Eterno. Poderoso Rey Eterno, en este día te damos gracias por esta palabra tan maravillosa que nos das. Que esta Torá que hemos escuchado, Señor, sea de bendición para nuestra vida. Que yo pueda mirar en dónde estoy en este momento. Y si en mí hay desánimo, Señor, que tú me perdones. Como decía el salmista David también, cuando él comenzó a desfallecer y él entendió y dice, yo me acordaba cuando yo iba a la casa del Eterno y entraba con el pueblo en fiesta. Yo me alegraba y me gozaba. ¿Sí ve? Pero ya estaba sintiendo que ya no sentía lo mismo. Y por eso en el Salmo 51, él hace allí un arrepentimiento al Eterno, pidiéndole perdón al Eterno por nuestras vidas. Queremos cada día, Padre, ser mejores, seguir adelante en tu camino, ya que hemos conocido y hemos llegado a tu pueblo, Señor. No nos deje apartar, Padre, de este camino, a salirnos del redil, Padre. Guárdanos y protéjanos, que seamos fervientes en tu camino, para que así contemos a otros, a nuestros hijos y nietos de tu Torá, porque así lo dice tu palabra. Que le contemos a nuestros nietos, a nuestros hijos, y le contemos testimonios maravillosos que el Eterno ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea su nombre, por siempre jamás. Amén.